La clase pasada mencioné lo que era para una distribución tener soporte compacto. Entonces, para recordar la definición, yo tengo una distribución, este, el soporte de U, y se denota por soporte de U, es la intersección de los cerrados F, tales que si phi es una función C infinito de soporte compacto con el soporte de phi contenido en F complemento, entonces la acción de U sobre phi es cero. Ok, entonces, si yo tengo una función cuyo soporte está contenido afuera de un cerrado, o sea, recuerden que D' es el dual de las funciones C infinito con soporte compacto. Si tengo una función de soporte compacto suave, cuyo soporte está fuera de un cerrado, y si para esa función yo tengo que la acción de U sobre phi es cero, entonces SF cuenta como esta familia que vamos a intersecar para obtener el soporte de phi, de U, perdón. Es una definición un poco complicada, pero más o menos la idea es que este, la acción de U sobre phi, o sea, U evaluado en phi es cero, cuando el soporte de la función y el soporte de la distribución son disjuntos en cierto sentido, porque estamos tomando que es cero afuera del soporte de U. U es la intersección de esos cerrados, donde la acción es cero afuera de esos cerrados. Ok, y también habíamos dicho que el dual de C infinito le habíamos llamado E', le llamamos las distribuciones con soporte compacto. Distribuciones con soporte compacto, pero eso era solamente un nombre, no habíamos visto que realmente, o sea, no habíamos definido soporte, entonces la idea es ver que realmente tienen el soporte compacto con base en esta definición. Ok. También habíamos visto una caracterización para para este tipo de distribuciones. Tenemos, bueno, las que nos van a importar ahora es U pertenece a D', ¿verdad? Entonces tenemos una caracterización que ayer les escribí también, U pertenece a D', sí y solo sí, para todo K compacto existe C mayor que 0 y un entero no negativo, tal que U aplicado a F, recuerden que eso es U aplicado a F, U como operador lineal. Eso está acotado por la constante. Y tomo la norma L infinito de las derivadas para todo F que pertenece a C infinito soporte compacto
con el soporte de F en K. Ok, entonces esa U con la que estoy iniciando la definición es una U que es una distribución general, que es el dual de la C infinito de soporte compacto. Y la otra caracterización que nos interesa es que eh, U pertenece a E', o sea, el dual de la C infinito, si solo si existe C mayor que cero y N y M naturales, tales que U de F está acotado por una suma de seminormas. Esto para todo F que pertenece a C infinito. Y esas seminormas era básicamente el supremo para X menor o igual que N en norma de la derivada de orden alfa de F. ¿Ok? Es el supremo sobre una bola de radio N. Entonces, básicamente lo que quiero ver es que una distribución tiene soporte compacto en el sentido de esta definición que acabo de escribir, si solo si cumple esto. O sea que realmente ese espacio, el dual de la C infinito, son distribuciones que tienen soporte compacto. Entonces, ayer mencioné que esto lo iba a dejar como ejercicio, pero mejor voy a hacer la prueba aquí. Ok, entonces, la idea es, primero voy a asumir que U está en el espacio E', y voy a probar que el soporte es compacto con base en la definición. Entonces, sea U que pertenece a E'. Ok, entonces, se cumple esto de acá, o sea, se cumple todo esto de acá, que esto le voy a poner 1. Ok, ahora, tome una función, voy a tomar una función phi de clase C infinito, tal que el soporte de phi esté contenido fuera de la bola centro cero y radio n. ¿Ok? Ese tipo de funciones existen, es fácil encontrar creo que cerré el documento. O sea, es fácil encontrar funciones C infinito, uno simplemente las traslada, C infinito de soporte compacto, uno simplemente las traslada para que quede el soporte donde quiera, pero entonces tomamos una función phi tal que el soporte esté contenido ahí afuera. O sea, esto es un conjunto cerrado. ¿Ok? Ahora, el soporte, o sea, eso quiere decir también que el soporte de todas las derivadas también está contenido en el exterior de esa bola. ¿Ok? Entonces, el supremo, bueno, ¿qué quiere decir que el soporte esté contenido ahí? Eso quiere decir que de alfa f de x es igual a 0 para todo x que pertenece a la bola
a esa bola. Quizá voy a poner aquí, voy a ponerle n+1 a la bola por el hecho de que puse menor o igual. Ok, entonces voy a poner que el soporte está contenido ahí. Entonces, dentro de una bola más pequeña, de hecho la voy a poner cerrada la bola, f y todas sus derivadas valen 0. Bueno, le puse f, era phi. Ok, entonces el supremo ese es básicamente el supremo de la bola centro 0 radio n, va a ser 0 para todas las derivadas. Ok, entonces por 1 yo tengo que u evaluado en f, o sea fu, está acotado por un montón de ceros. Y es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy encontrando ahí? Estoy encontrando una función que tiene soporte en un cerrado, este, o más bien que tiene soporte afuera de un cerrado, y estoy encontrando que la U evaluado en F me da 0. Eso es lo que la definición de soporte, ¿verdad? Soporte es que si yo tengo una función que el soporte está fuera de un cerrado, implica que la acción de U sobre phi es igual a 0. Entonces, ese cerrado lo meto en la intersección de cerrados que me dan el soporte de U. Entonces, eso quiere decir que el soporte de U está contenido en el cerrado eh, correspondiente a esta función phi. Ese cerrado es Bn0. Ok, entonces ese cerrado, fuera de ese cerrado, la función, el soporte, phi tiene el soporte y u sobre phi da 0. Entonces el soporte está contenido ahí, eso es un acotado, el soporte por definición es cerrado. Entonces eso quiere decir que el soporte de u es compacto, porque es un cerrado dentro de un compacto. Ok, entonces si U es una distribución en el sentido de que es una distribución en el dual de las funciones a infinito, entonces el soporte es compacto con la definición esta de soporte que les acabo de dar. Ahora vamos con la otra dirección. Si U tiene soporte compacto con la definición esta que les acabo de dar, entonces cumple la condición 1. Voy a pasar la página. Entonces suponga que el soporte de U es compacto de acuerdo a la definición. Hay que probar que cumple la propiedad 1, o sea, la propiedad que caracteriza a las distribuciones en el dual de C infinito. Que como el soporte es compacto, entonces yo lo puedo meter dentro de una bola. Ok. Ahora, tomamos una función eta que es suave. Cuando digo suave, usualmente es C infinito. Tal que eta es igual a 1 en Bn0.
y eta es igual a 0 en Bn más 1, 0 complemento. Ese es un tipo de construcciones que se hace usualmente para aproximar funciones, que es tomar, es parecido a lo que es el lema de Urison, ¿verdad? Que es tomar una función que vale 1 en un conjunto y 0 en otro. Básicamente eso es como tomar una función, si fuera en R, esto es una bola de radio N, sería algo como así. Es una bump function. Exactamente. Es un ejemplo de bound function. Sería algo así. Y esas funciones son fáciles de construir. Uno simplemente toma una función C infinito, como por ejemplo E a la, creo que el ejemplo es E a la menos 1 entre X cuadrado, eso es una, o E a la menos X cuadrado. Eh, o sea, hay funciones que uno puede construir por medio de exponenciales, creo que es E a la menos 1 entre X y 0 en otro lado, y luego esas las traslada y las dilata hasta que quedan donde deberían quedar. O también hay teoremas que justifican la existencia por medio de simplemente, eh, ya más teóricamente, pero uno las puede construir explícitamente. Y estas construcciones explícitas sirven para probar también aproximación por medio de funciones a infinito en los espacios LP y esas cosas. Ok, entonces tenemos una función que cumple eso. Eh, ok, entonces, si yo tomo una función C infinito de soporte compacto, ¿qué pasa con la función h1 menos z? Vean que esta función es, o sea, 1 menos z tiene se comporta al revés que eta, ¿verdad? Porque más bien vale 0 dentro de la bola de radio n y vale 1 afuera de la bola de radio n más 1. Entonces, 1 menos z, h, el soporte de h está fuera de la bola de radio n. Entonces, esta cosa tiene soporte disjunto con U. Porque U tiene el soporte dentro de la bola de radio N, ¿verdad? Entonces, SH tiene el soporte afuera de la bola de radio N, tienen soporte disjunto. El soporte de U es algo más pequeño, o sea, es una intersección de cerrados. Entonces, eso quiere decir que como tienen soporte disjunto, la acción de U sobre H es, la acción de U sobre esa función, perdón, es 0. Entonces, yo puedo escribir HU. HU va a ser igual, lo puedo descomponer en términos del eta. Entonces, esto es lo mismo que H eta U más H1 menos eta U. Como estas dos cosas tienen soporte disjunto, estas de acá, entonces es 0. Entonces solo me sobrevive la parte de H eta. Ok. Ahora, uno también puede, bueno, de hecho aquí tomé H en C infinito con soporte compacto, pero lo puedo tomar o sea, si tomamos F solamente C infinito, entonces yo puedo definir, o sea, originalmente U es una distribución, entonces U actúa
sobre la C infinito de soporte compacto, pero las puedo definir sobre puedo definir U actuando sobre F por medio de esa igualdad de arriba. ¿Ok? Entonces, U se puede ver como una distribución que actúa sobre las funciones C infinito de esa forma. Porque, o sea, ya el f eta ya es una función de soporte compacto. Entonces, en realidad, U actúa, o sea, lo que está fuera de ese soporte no me interesa para términos de U. Entonces, la acción de U sobre F se puede extender como U multiplicando F por eta, por esa función que tiene el soporte. Eta tiene el soporte básicamente, el soporte eta es un poquito más grande que el soporte de U, pero tenemos esa igualdad arriba que se cumple también para C infinito. Ok, entonces al menos U es un operador, se puede ver como un operador lineal, es decir, U es un funcional lineal que actúa de C infinito a C, por decirlo así. Hay que ver que es continuo y para ver que es continuo es que satisface la propiedad 1, esta de acá. Pero bueno, entonces U pertenece al de prima, así es como lo estamos tomando desde el inicio. Y habíamos visto que para todo K compacto, o por la caracterización que tenemos de los de prima, para todo K compacto existe C mayor que 0 y M natural, tal que, voy a ponerlo así, F eta U es menor o igual que esa suma de alfa F eta, el infinito, para todo F que pertenece a, o sea, bueno, estamos tomando en particular F eta. ¿Ok? Y, bueno, de hecho voy a ponerlo general. Bueno, sí, para todo K compacto, aquí voy a poner G, aquí voy a poner G. Para todo G que pertenece a C infinito soporte compacto, con soporte de G contenido en K. Ok, entonces si tomamos en particular, si tomamos K igual esa bola, yo tengo que F eta o tiene soporte en esa bola. Entonces tenemos que F eta U, que eso en realidad es lo mismo que F eta, FU, por la igualdad que teníamos anteriormente, esto va a ser menor o igual que la suma alfa menor o igual que M de alfa F eta, el infinito. Ok. Ahora, ¿qué es de alfa F eta del infinito? Ese es el supremo. O sea, es el supremo esencial, pero como aquí todo es continuo, es lo mismo que el supremo. De alfa F eta X. Esa cosa tiene soporte solo en la bola de radio, o sea, el eta fuera de la bola de radio n más 1 es 0, entonces es lo mismo que tomar el supremo con la norma de x menor o igual que n más 1 de alfa
f eta x. Y esta cosa de acá es como una derivada de un producto, ¿verdad? Bueno, ya es un poco más complicado porque hay un montón de derivadas parciales involucradas, pero voy a como escribirlo nada más así en el aire. Esto es una regla del producto. Productos de derivadas o suma de productos de derivadas de f con derivadas de eta. ¿Ok? Y el orden de esas derivadas es menor o igual que menor o igual que alfa. O sea, es una regla del producto, ¿verdad? Entonces es derivadas de orden menor que alfa. Ok, entonces las derivadas de eta son todas acotadas. ¿Ok? ¿Por qué son acotadas? Porque son derivadas de una función que es infinitamente diferenciable y están en un compacto, ¿verdad? Son acotadas. Entonces, al final de cuentas, yo puedo ver ese supremo, o esta cosa de acá, le voy a poner estrella. Entonces, estrella es menor o igual que una suma vamos a ver cómo lo puedo poner. Sería como una suma de voy a ponerlo así. Una suma del supremo sobre x menor o igual que n más 1 de derivadas de orden gamma de f y sobre gamma un conjunto finito o sea que al final de cuentas eso es una suma finita de las seminormas o sea es una suma finita de seminormas rho creo que la notación era así, rho gamma n más 1 de f con gamma menor que m. O sea, es decir, estoy acotando esta cosa de acá, el FU, por medio de una suma finita de seminormas rho alfa n, que es esta caracterización de acá. Estoy llegando a la caracterización 1. Entonces, U es una distribución lineal continua, o sea, es una funcional lineal continua sobre las funciones C infinito, y eso es lo que hemos llamado pertenecer a E'. Entonces, E' corresponde precisamente a esas distribuciones con soporte compacto con base en esta definición, en la definición de soporte. Entonces, el nombre de distribuciones con soporte compacto está justificado. Ok. Entonces, tenemos eso. Vamos a ver. Bueno, un ejemplo de distribución, el que ya tenemos, ¿verdad? Que es la delta de Dirac. Entonces, un ejemplo para ilustrarlo de soporte. Tenemos delta x0, ¿verdad?
recuerden que la acción sobre una función de la delta de Dirac es simplemente evaluar. Delta x0 evaluado en una función f es f de x0. Así es como se define. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si f es igual a la bola de radio epsilon con centro x0 cerrada y el soporte de f está contenido en esa bola complemento, ¿ok? O sea, eso quiere decir que dentro de la bola f vale 0. Entonces, f delta x0 es igual a f de x0 y eso es 0. Entonces, si tengo una función en ese cerrado, cuyo soporte está en el complemento de ese cerrado, entonces la función, la delta aplicada al f me da 0. Eso quiere decir entonces que el soporte de de la delta está contenido en esta bola. ¿Ok? Entonces se puede ver que como epsilon es arbitrario, el soporte de la delta de Dirac es exactamente el conjunto x0. Porque eso se puede hacer para todo epsilon mayor que 0. ¿Ok? Entonces ese es el soporte de la delta. Otra definición que tiene que ver con soporte, o más o menos está relacionada, es que decimos que una distribución U que pertenece a D' coincide con la función h en un abierto U si la distribución aplicada a una función f tiene forma integral para todo f que tenga soporte compacto y el soporte esté contenido en U. O sea, eso significa que el soporte F es compacto. Bueno, es claro que significa. Soporte F es compacto y el soporte está contenido en U. Entonces, es decir, una distribución coincide con la función. Recuerden que hay funciones que se pueden ver como distribuciones por medio de esta fórmula integral. No todas las distribuciones son funciones. Pero si en un abierto, si para todas las funciones que tienen soporte en un abierto, la distribución se ve como si fuera una transformación integral, esa forma de, esto de acá es lo que se llama una transformación integral, que es integrar con respecto a otra función, o sea, integrar, eso es como ver la función con la que estoy integrando como si fuera una medida, o pueden verlo como una integral de Riemann de Stieltjes, pero no es exactamente eso. O sea, agregarle una función ahí se llama agregarle un peso. Entonces, ahí se dice que la distribución coincide con la función. ¿Ok? Cuando eso pasa,
Cuando eso pasa, el soporte de la distribución U menos H está contenido en U complemento. Y recuerden que U menos H, o sea, U menos H es igual a U menos la distribución LH, ¿verdad? LH que corresponde a integrar con respecto a H. O sea, y eso es claro porque si o sea, en U, en U es donde coinciden, ¿verdad? Entonces en U son la misma cosa, entonces el soporte está afuera, ¿verdad? Si en U la diferencia es cero, entonces el soporte está afuera. Entonces esa es otra definición con respecto a distribuciones. Un ejemplillo de eso nada más. Si consideramos U igual X a la 2 más delta A1 más delta A2 con A1 y A2 puntos en RD. De nuevo, ¿qué significa esa distribución? Esa distribución es F aplicada a U. Cuando yo pongo una función como parte de la distribución es porque eso es la integral de F por X a la 2 de X más y luego las deltas. Entonces eso sería F de A1 más F de A2. Entonces ese es el resultado de la distribución. Sería esa función. Si yo tomo un abierto, si U es un abierto que no contiene ni A1 ni A2, entonces U minúscula coincide con simplemente X a la 2 en el abierto U. Ok, entonces eso es un ejemplo sencillo de lo que es coincidir con una función. O sea, fuera de, si el abierto ya contiene a esos puntos, ya ya no coincide con una función, ya es una distribución un poco diferente. Ok. Vamos a ver qué más me hace falta decir de esto. Sí, creo que nada más. Sí. Ok. Voy a pasar la página. Un teorema que enuncié ayer, pero del que no hice la prueba. Teorema, no sé qué número era. Teorema 19. Lo que me va a decir es, bueno, habíamos definido que era la convolución de una distribución con una función. Entonces el teorema lo que me dice es que si U es una distribución temperada y phi es una función de Schwartz, entonces
phi convolución u es una función C infinito y además phi convolución u de x es sería tomar la traslación por x, aplicársela a phi techo o phi tilde y aplicarle la función u. Ok, entonces esa es la función para todo x que pertenece a Rd. Más aún, para todo alfa que pertenece a nd, existen constantes C alfa, K alfa mayor que 0, tales que las derivadas de phi convolución u en x están acotadas por esto. O sea, eso quiere decir que crece polinomialmente o a lo sumo polinomialmente. Y además, si el soporte de U es compacto, entonces esta convolución es una función de Schwartz. Ok. Nosotros habíamos definido la convolución como una distribución. O sea, simplemente para recordar, la convolución de una función con una distribución se define por medio de esta fórmula. O sea, la convolución, esto es una distribución, esto es una función de Schwartz y esto es una distribución. La convolución de una distribución con una función lo vamos a definir como una distribución. Eso es una distribución que se aplica a una función f y la forma de definirlo es tomen h tilde, lo convolucionan con f y le aplican u, donde h tilde de x es lo que llamamos la reflexión, esto es h de menos x. Ok, entonces esa es la definición de convolución, pero se está definiendo por medio de se está definiendo como una distribución. Esto es una distribución que se aplica a una función f. Entonces, esto es una distribución y ya esto de aquí es una convolución de funciones normal y corriente. Pero entonces esa es la definición de la convolución de una distribución con una función. Y cómo se definen todas las cosas para distribuciones, se le pasa el trabajo a la función. Entonces recuerden que las derivadas, por ejemplo, la derivada de una distribución, lo que hacemos es ponerle las derivadas a la función, o la transformada de Fourier de una distribución es ponerle la transformada de Fourier a la función y utilizar esa igualdad, que es lo que se llama es utilizar dualidad. Entonces, el teorema lo que dice es que esa distribución, convolución, en realidad es una función, se puede ver como una función. Es una función en el sentido de que es uno de estos operadores integrales correspondiente a una función. O sea, se hace la identificación de la distribución con una función con con respecto a la cual se integra. Entonces, esa es la idea de lo que dice este teorema. Eh, la segunda parte simplemente dice que las derivadas tienen crecimiento polinomial
vean que dice que existe un C y un K, tal que las derivadas en alfa están acotadas por ese polinomio exponente K o de índice K. Eso no quiere decir que sean Schwartz. Recuerden que ya tenemos, o sea, el teorema dice que son C infinito y que se tiene este crecimiento polinomial. Para que sea Schwartz, ese K alfa debería ser para todo, o sea, ese K alfa aquí es un K alfa particular, pero debería ser para todo alfa. Pero la última parte del teorema lo que dice es que si el soporte es compacto, entonces esa convolución es una función de Schwartz. Ok, o sea que si el soporte es compacto, entonces ese K alfa del punto anterior se puede hacer general, es decir, se puede hacer que eso se cumpla para todo alfa. Pero entonces esa es la idea, que esa distribución correspondiente a la convolución en realidad corresponde a una función. Y la función, y bueno, y me dan una fórmula para la función. La función es esto. Es decir, recuerden que el lado derecho aquí es bueno, se puede ver como un producto interno, pero es un funcional aplicado a una función, o sea, eso me vuelve un número complejo. Entonces, la función es, aquí quizá me faltó el argumento. Aquí sería phi convolución u de x. La función es phi convolución u de x, me devuelve ese producto interno. La función con la que identificamos esa distribución. Pero bueno, entonces lo que podemos hacer es, ¿qué hora es? Son las 9:55. Tomemos un receso como hasta las 10:05 y volvemos con la prueba de esto. Ok, de acuerdo. Ok, entonces queríamos ver la prueba de este teorema. Hay una parte de la prueba que me voy a saltar porque es un cálculo un poco tedioso, que es básicamente ver que una integral de Riemann converge en la norma de las clases de Schwartz, que convergen seminormas, pero eso no, es un poco engorroso. Pero les digo dónde está por si lo quieren ver. Ok, entonces, lo primero es, vamos a hacer el cálculo de, para probar que es una función. O sea, probar que es una función en el sentido de que se identifica con un operador integral correspondiente a una función. Entonces, voy a tomar f en la clase de Schwartz y vamos a ver qué pasa si yo le aplico el operador phi convolución u a f. Por la definición, eso es phi reflexión convolucionado con f y le aplico u. Entonces eso es aplicarle u a esa convolución. ¿Qué es esa convolución? Esa convolución es, de nuevo, la variable de la convolución va a ser y, la variable de integración de la convolución, y va a ser phi. La convolución usual es y menos la variable, pero como estamos tomando la reflexión, entonces sería la variable menos y. Ok, entonces eso es u aplicado a eso. Podemos escribir podemos escribir eso como una traslación. Eso sería una traslación en y de de phi techo
Vamos a ver, no, más bien aquí estoy haciéndolo al revés. Así como está, es la convolución estándar, es la variable menos y. Entonces ahí no estoy aplicando la reflexión todavía. Aquí sería, eso es simplemente una traslación de la reflexión evaluada en la variable de la función f de y de y. Y aquí es donde se usa un poco lo que dije que no voy a probar, lo que es que la integral converge en el sentido de las funciones de Schwartz. Que básicamente yo puedo meter esa u dentro de la integral. Entonces ven que en la integral, o sea, lo único que es variable es esa traslación. Entonces yo puedo meter esto acá. Bueno, voy a escribirlo así para que se entienda un poco más. U aplicado a esa función por f de y de y. Ok. Vamos a ver. Entonces, vean que eso es, de nuevo, la justificación de este paso es porque U es continuo. U es continua y que la integral converge en el sentido de sumas de Riemann en las clases de Schwartz. Pero de nuevo, es un cálculo un poco tedioso con las seminormas de las funciones de la integral y ver que las seminormas convergen. Entonces es un cálculo un poco engorroso. Entonces básicamente esa continuidad de U y la convergencia de la integral me permite poder meter el U dentro de la integral. Vean que eso es como meter cuando uno tiene una suma y aplica un operador lineal a los coeficientes de la base, aplica el operador lineal a los elementos de la base. Ok, entonces tenemos eso. Y vean que esto es lo mismo que aplicar el operador L, U, tau, Y, esto a la función f. O más bien sería tau, punto tau de la variable, phi tilde a la función f. ¿Ok? Entonces, esa es esa es la identificación que se hace. Por eso es que se dice que entonces esa distribución corresponde con la función. O sea, eso quiere decir que la distribución f de convolución u corresponde por medio de la identificación usual a la función u aplicada a tau punto f tilde. O sea, esa notación es un poco extraña con el punto, pero lo que quiere decir es que f de u de x es igual a u tau x phi tilde. ¿Ok? Entonces, por eso es que se dice que es una función, porque se identifica con un operador integral por medio de la función indicada. Entonces, ya con eso se tiene por lo menos que es una función o se identifica con una función. Hace falta ver que es una función C infinito. ¿Ok? Entonces, para ver qué es C infinito, vamos a calcular pues la derivada, ¿verdad? Yo lo que quiero ver es cuánto es phi convolución u, quiero ver las derivadas parciales de x
más h de j menos phi convolución u de x entre h. Ok, eso es lo mismo que tomar la traslación en el vector menos h de j de phi convolución u evaluado en x menos phi convolución u evaluado en x entre h. Ok, y phi convolución u ya vimos que era una función, ¿verdad? Esto es simplemente la traslación. Phi convolución u es la función que tenemos arriba, que es u tau x phi tilde menos u tau x phi tilde entre h. Y ahora el asunto es que u es una transformación lineal, ¿verdad? U es un funcional lineal. Entonces yo puedo usar linealidad y también el funcional lineal conmuta con la traslación. Entonces yo puedo sacar ese u de ahí y por la linealidad esto sería u de tau h de j tau x phi techo menos tau x phi techo entre h. ¿Ok? Y eso, cuando h tiende a 0, o sea, eso converge a eso converge a la derivada. O sea, ven, eso es la derivada de una traslación, ¿verdad? O sea, estamos calculando la traslación del phi tilde y le estamos tomando el diferencial con una traslación entre h. Entonces, eso converge a la derivada de una traslación. Pero la derivada de una traslación es fácil ver por un cambiecillo variable, que es la traslación de la derivada. Entonces, eso es lo mismo que u evaluado en la traslación de voy a escribirlo así, dj phi tilde. Dj es la derivada parcial j. ¿Ok? Y uno puede ver que esa convergencia, o sea, esa convergencia se da puntualmente, pero también uno puede ver que esa convergencia se da en la norma de, de las clases, de la clase Schwartz, en términos de seminormas. Eso es fácil de ver porque al final de cuentas estamos acotando una función y se puede acotar una función sin las derivadas, se puede acotar en términos de la seminorma con índice cero, una cosa así, pero esa convergencia se puede ver que se da en la clase de Schwartz también. Ok, entonces, eso es para una derivada parcial. Es decir, que para una derivada parcial, ahí estamos viendo, o sea, aquí lo que estamos viendo es que la derivada parcial de j, de phi convolución u, o sea, estamos probando que la derivada parcial j décima de phi convolución u existe y es igual a lo que obtuvimos aquí, que era u evaluado en la traslación x de derivada parcial j décima de phi techo. O sea que existe esa derivada parcial. Entonces, eso implica, o sea, aquí lo estamos aplicando a phi convolución u y lo estamos obteniendo en términos de las derivadas parciales de phi. Pero phi es una función infinitamente diferenciable, entonces esto lo podemos aplicar las veces que quiera y a todas las derivadas posibles de phi. Entonces, el mismo cálculo muestra que
que phi convolución u está en C infinito. O sea, haciendo eso las veces que me dé la gana, aplicándole a las derivadas que me dé la gana, y que la derivada de orden gamma, de phi convolución u es, bueno, en ese caso uno puede ver que esto ¿qué sería exactamente? Esto sería, porque es u aplicado a la traslación de la derivada, eso es exactamente la derivada de phi convolución u. O sea, eso es lo que probamos en la parte anterior, ¿verdad? Que una función, o sea, en esta parte de acá, una función convolución u es la traslación de la reflexión y luego le aplico u. Entonces eso es lo que tenemos aquí exactamente. Tenemos la traslación de una reflexión, eh, porque la derivada de la reflexión es la reflexión de la derivada, y luego le aplico u. Entonces eso es lo que acabamos de probar, que es la convolución. Ok, entonces lo que estamos probando aquí es que las derivadas básicamente se las pasamos a la función. Entonces esto sería derivada de gamma, de orden gamma, de phi, convolución u. Ok, entonces eso es lo que probamos, ya generalizando esto, ya sea inductivamente o simplemente aplicándolo a las derivadas. Voy a poner esto aquí como agrupado acá para que se note que la derivada es solamente de phi. Ok, y esto para todo gamma multiíndice. Ok, ahora, puedo utilizar, bueno, vamos a hacer este cálculo. La derivada alfaésima de phi convolución u esto lo puedo ver como, bueno, aplicando la igualdad que ya tenemos. Eso, vamos a ver cómo lo escribo mejor. Bueno, ya vimos que esto es derivada alfaésima, no, veámoslo así mejor. Esto es la traslación de la derivada alfaésima de phi tilde y le aplicamos u. ¿Ok? Eso es por la caracterización que tenemos de las distribuciones. Eso es menor o igual que la suma sobre, vamos a ver qué índice uso, sobre gamma menor o igual que m, beta menor o igual que k. El supremo lo voy a escribir así primero. Seminormas gamma beta de esta función. Eso es por la caracterización de las funciones de Schwartz, que la acción, o sea, lo que tenemos de este lado es la acción de u sobre una función, y la acción de u sobre una función de Schwartz está acotado por una suma finita de seminormas, donde los órdenes de las derivadas llegan hasta cierto punto. Entonces eso es lo que tenemos. Ahora podemos escribir explícitamente eso, que una constante, eso es igual a una constante por la suma sobre gamma menor o igual que m, beta menor o igual que k. Esa seminorma es el supremo sobre y de y a la gamma
y sería las derivadas betaésimas, o como se diga, de esta cosa. Entonces, la derivada se puede conmutar con la traslación. Entonces puedo escribirlo de esta forma. Eso es C veces la suma sobre gamma menor o igual que M, beta menor o igual que K, supremo sobre Y. Ese Y a la gamma se ve raro, debería haber elegido otra letra, pero no importa. Y a la gamma, aquí puedo ponerlo como la traslación en X de la derivada de orden alfa más beta de phi techo. Aquí falta una evaluación en Y. Evaluado en Y. Ok. Voy a... puedo hacer como un cambio de variable. Como estoy tomando el supremo sobre todos los Y's, puedo hacer una traslación de la variable. Eso no cambia el supremo. Simplemente hacemos una traslación de la variable. Entonces sería como tomar el supremo sobre Y. Voy a trasladar la variable para eliminar esa traslación. Entonces aquí me va a quedar X más Y a la gamma. Y aquí me quedaría solamente derivada de alfa más beta de phi evaluada en Y. O sea, estoy pasándole la traslación al Y que estaba al inicio. Ahora, esta cosa de acá, voy a tratar de eliminar la suma sobre gamma. Esto es un multiíndice. O sea, esto es una suma X más Y a la gamma. Recuerden que, o sea, en general X a la gamma es agarrar X1 a la gamma 1, X2 a la gamma 2, así hasta XD a la gamma D. O sea, es elevar la entrada correspondiente al exponente correspondiente que me da las entradas de gamma. Ok, eso se puede ver que está acotado por, o sea, a final de cuentas tengo X, y estoy elevando a la gamma donde las gamas están, son acotadas por M. Entonces, eso se puede ver que está acotado por 1 más X a la M más Y a la M por una constante que depende de ese M. Entonces voy a poner aquí una constante que depende de M, que se multiplica la constante que ya había, supremo en Y, y aquí me queda perdón, y aquí la derivada que estaba ahí arrastrando. Ok. Entonces, esa fórmula de acotar o sea, esas fórmulas equivalentes donde uno eleva la M y está acotado a un lado por las potencias a la M por una constante y esas cosas. Pero se puede acotar por eso. Ahora, algo importante es que estamos tomando el supremo en Y. Tomamos supremo en Y. ¿Ok? Y este pedacillo, o sea, si yo tomo el Y a la M, Y a la M por las derivadas, eso está acotado por la seminorma
sería una cosa así como, es que M no sería M, sino sería como una seminorma que es un vector con puros M's, alfa más beta de phi. O sea, es una constante. Vamos a ponerlo aquí que eso es constante. O sea, son constantes finitas que solamente dependen de phi. Entonces, eso quiere decir que yo puedo ver, esa cosa, o sea, al final de cuentas eso está acotado, o sea, eso está acotado por una suma de seminormas, cuando tomo el supremo sobre eso, pero está acotado por una constante, y voy a ponerse sub 0, 1 más x a la m. Ya cuando tomo los supremos y cuando tomo todo, está acotado por una gran constante por 1 más x a la m. Entonces, en otras palabras, hay crecimiento polinomial, que era lo que pedía parte del teorema. ¿Ok? Entonces, eso era lo que pedía el teorema en esta parte. O sea, aquí está redactado un poco diferente, pero es equivalente, ¿verdad? Que básicamente las derivadas de esos tienen crecimiento polinomial. Y esta constante aquí va a depender del m y va a depender del alfa. El beta es la suma, el beta es el índice de la suma, entonces ese beta desaparece, pero la constante va a depender del alfa, porque estas seminormas de acá, las seminormas estas que salieron acá, dependen de alfa. Y a la hora de sumar sobre beta, el beta desaparece. Entonces, de nuevo, hay más cálculos ahí en el fondo, pero la guía general se entiende sin tener que meterse en todos los cálculos. Ok. Ahora, sí, falta ver que si tiene soporte compacto, entonces es de Schwartz. Phi convolución U en X, eso es lo mismo que bueno, hemos visto que eso era U aplicado a la traslación de la reflexión. O sea, es esto de acá. Phi convolución U de X es U aplicado a la traslación de la reflexión. Entonces eso lo podemos ver, lo podemos escribir explícitamente como phi, la traslación de la reflexión sería X menos la variable, y le aplicamos U, y le aplicamos la caracterización de nuevo de las funciones de Schwartz. Entonces eso está acotado por perdón, la caracterización de las para las funciones C infinito. Sería algo así. Derivada alfa de phi x menos y. Ok. Eso es la acción de, o sea, es las caracterizaciones que di al puro inicio.
Esta es esta de acá, la caracterización para funciones de soporte compacto. Viendo, o sea, U actúa sobre o sea, U es una distribución temperada, entonces también actúa sobre las funciones C infinito. Voy por aquí. Ok. O sea, porque ya hemos visto que ya probamos que phi convolución U es una función C infinito, entonces le aplica esa caracterización. Y aquí la idea, de nuevo, también es un cálculo que se puede hacer. Bueno, algo importante es que esta derivada es en y, ¿verdad? El x es constante en esa cosa. Estas derivadas son derivadas de una función de Schwartz, es decir, phi es Schwartz. Phi es Schwartz. Y por tanto, las derivadas decrecen rápidamente en infinito. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que phi convolución u de x está acotado por una suma finita de cosas que decrecen rápidamente en infinito. O sea, no solo las derivadas, sino que el supremo de las derivadas. Recuerden que la función es de Schwartz. Ese supremo es el que decrece rápidamente en infinito. Entonces, lo que tenemos es que phi convolución u y sus derivadas, porque yo le puedo aplicar lo mismo a las derivadas de esta cosa, decrecen rápidamente en infinito. Aquí debería haber iniciado como con si U pertenece aquí, entonces, porque eso es lo que hay que probar, que si U tenía soporte compacto, entonces era de Schwartz. Entonces, phi convolución U y sus derivadas decrecen rápidamente en infinito, por lo tanto, phi convolución U es de Schwartz. O sea, ya hemos probado que era una función C infinito, solo faltaba ver que decrecía rápidamente en infinito. Entonces, pero básicamente ese es el argumento, que estamos, ahora aquí no solamente estamos probando eso, sino que estamos controlando phi convolución U por seminormas de solamente phi. Es decir, si yo le calculo las seminormas aquí a este lado, las estoy controlando por una suma de seminormas de solamente la función phi, porque básicamente estamos diciendo que la acción de U está controlada por una traslación. Y yo le puedo aplicar eso a las derivadas, porque ya vimos que las derivadas de es por esta parte de acá, las derivadas de la convolución, es como derivar la función y luego aplicar la convolución. Entonces las derivadas se las puedo pasar a la función y yo puedo aplicar esto mismo a las derivadas de la convolución y obtengo que está acotado por seminormas. Verá, si yo meto una derivada acá, derivada beta, simplemente las derivadas pasan acá, derivada beta, y aquí me va a quedar una derivada alfa más beta. Entonces, a final de cuentas, simplemente estoy cambiando el índice de la seminorma, le estoy sumando un beta, pero sigue siendo acotado por seminormas. Entonces, yo le puedo aplicar eso a las derivadas de la función. Ok. Entonces, eso sería la prueba. Y de nuevo, lo que queda ahí pendiente
es la prueba de que la integral, de que se puede hacer este cambio que hice acá, ese cambio que está ahí señalado con un comentario en rojo, de meter el u dentro de la integral por la continuidad de la convergencia de la integral. Entonces, ese detalle, ese calculillo lo pueden ver en el libro de grafacos de Classical Fourier Analysis. Está en la página 128 más o menos, en la 128 del libro. Este, Ahí viene el detallillo ese. Eh, que de nuevo es un cálculo tedioso, es entendible, pero es tedioso. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Pues no, profe, yo creo que se entendió bien. Ok, no sé si alguien más tiene una consulta y si no, terminamos por acá la sesión.